Este cuarto tema continúa con el mismo tema, prolongándolo un poco, que es el tema de Israel como sujeto de elección, ¿no? Que no obstante la iglesia, digamos, de los gentiles haya tomado una prioridad, no desaparece completamente, ¿no? Y hay un versículo un poco enigmático que parece afirmar algo excesivo, ¿no? Que dice justamente, todo Israel será salvo. En este capítulo 11 se menciona este aspecto, ¿no? ¿Qué cosa quiere decir esto? ¿Cuánto tenemos que tomarlo a la letra? ¿Cuánto esta expresión es simbólica? Claramente que en un sentido absoluto, esto no quiere decir, esta fórmula, que cada hebreo será salvado. No podía ser verdad ni en el pasado, ni tampoco lo puede ser hoy, porque nadie será salvado solo por el hecho de pertenecer a una religión, a una comunidad. Es verdad que somos salvados por gracia, sin ninguno de nuestros méritos, pero la salvación que nos es ofrecida, podemos alcanzarla solo si nosotros damos nuestro consentimiento, ¿no? Entonces esto quiere decir que para los hebreos de la misma manera, no quiere decir que todos serán salvos, quiere decir esto simplemente que la voluntad de Dios para recuperar al pueblo hebreo de la antigua alianza, del Antiguo Testamento, es cabal y completa, y que teóricamente todos pueden ser salvados, ¿no? No hay ningún obstáculo para que esto pueda ocurrir, no obstante, ¿no?, los errores que han podido cometer, porque, como lo decíamos anteriormente, la gracia de Dios es infinita. Y esta gracia no puede ser destruida por un fracaso o por un error, ni individual ni corporativo. Esta gracia es fuerte, indestructible, pero claro que tiene una condición, que no puede imponerse contra nuestra voluntad. Y no puede imponerse contra los hebreos que no querrán aceptarla. Pero si teóricamente o imaginativamente todos los hebreos se convierten y reconocen esta gracia, teóricamente Dios puede salvar a todos los hebreos. Eso es lo que más o menos significa esta frase que encontramos en el capítulo 11. Pero de nuevo aquí es introducido la categoría del misterio. Cómo esto sucede no es dado a nosotros conocer. Nosotros vemos los movimientos de la historia, las actitudes de los pueblos, cómo los individuos reaccionan al llamado de Dios. Podemos hacernos algunas ideas, algunas hipótesis, acertar algunas veces, otras veces no. Pero lo que es evidente que la palabra misterio aplicado a la realidad del pueblo de Israel significa que nosotros no vamos a lograr comprender, al menos en esta vida, en el cielo será diferente seguramente, pero en esta vida no lograremos comprender cómo Dios actuará plenamente con el pueblo de la antigua alianza. Y esto también por el hecho, y Pablo utiliza la metáfora de las ramas que no han crecido bien, vienen desechadas
se aplican injertos. Nosotros los cristianos seríamos injertos, ¿no? Sustituyendo a las ramas del viejo Israel que no logró dar buenos frutos. Pero al mismo tiempo, Pablo retoma la metáfora de la raíz, recordándonos que las ramas a veces pueden ser desechadas cuando no cumplen su objetivo, como en el caso de Israel. Pero la raíz del pueblo que fue elegido todavía persiste y no ha dado completamente o no se ha manifestado completamente, porque el llamado de Dios, paradójicamente y en contradicción a todo lo que puede aparecer en la historia, ¿no?, recupera del profundo algo que parecía tal vez destinado a fracasar completamente, ¿no? Y este mensaje es un mensaje estupendo, porque nos recuerda de la fidelidad de Dios en el ejercicio de su salvación. La salvación de Dios no se ofrece únicamente a los que logran más, sino la salvación se ofrece en fidelidad a las personas que más han fracasado. Y si el pueblo de Israel ha fracasado enormemente, no solo porque fue infiel a la alianza durante muchos periodos de su historia, sino sobre todo porque rechazó o fracasó en la prueba capital, que fue la de reconocer el Mesías. Pero no obstante eso, tal es la fuerza de la fidelidad de Dios, ¿no?, que la raíz que Él escogió al inicio en el pueblo de Israel todavía subsiste y dará resultados más allá de nuestras expectativas, de lo que nosotros podemos imaginar, porque la fidelidad de Dios es grande. Y viene descrito aquí el error de Israel, recordándonos que no hay ningún sistema, y tampoco el sistema religioso hebreo era completamente perverso, ¿no?, aunque sí no reconocieron el Mesías, pero una parte de ese sistema era un sistema que había respondido. Porque, por ejemplo, nosotros sabemos que no obstante que la mayor parte del pueblo de Israel rechazó a Jesús como Mesías, todos los primeros cristianos eran judíos, pertenecían a esa comunidad. Es por eso que, en un modo absoluto, el sistema religioso hebreo no había fracasado. Había fracasado una parte y tal vez como sistema total, pero había algunas partes, ¿no?, que habían respondido. Eso de un lado. Y de otro lado, los sistemas, las comunidades, las iglesias, los individuos, ¿no?, pueden haber pasado o pueden pasar un periodo oscuro, ¿no?, de hecho de errores, de malas decisiones, ¿no?, contra Dios, contra el Evangelio, pero esto no significa que definitivamente están perdidos, porque justamente alguien que ha partido mal, una comunidad que ha hecho decisiones negativas, en un periodo sucesivo puede recuperar. Es por eso que nosotros no podemos de ninguna manera dar sanciones, dar lecturas definitivas, dar opiniones absolutas, porque los que más mal parten a veces, después se recuperan. Es lo que Jesús dirá en una ocasión cuando mencionará a los publicanos y las prostitutas, ¿no? Esos que evidentemente van contra la voluntad de Dios, a veces nos anteceden en el reino de los cielos. Y es lo que justamente este capítulo nos está tratando de recordar con relación al pueblo de Israel. Es verdad que el pueblo de Israel primero, ¿no?, rechazó y no reconoció la gracia de Dios encarnada en Jesucristo. Pero eso no quiere decir que no recuperen o que no puedan recuperar en el futuro. Y es por eso que nosotros cristianos que hemos venido sucesivamente tenemos que hacer un ejercicio de humildad para declarar la incomprensión de la acción de Dios en su misterio. El día de mañana estaremos viendo el tema la salvación de los pecadores.